Según William, el término distocia literalmente significa trabajo de parto difícil y se caracteriza por un progreso anormalmente lento del trabajo de parto. La distocia surge de tres categorías distintas de anomalías. En primer lugar, tenemos a las anomalías de las fuerzas expulsivas, en la cual las contracciones uterinas pueden ser insuficientemente fuertes o coordinadas de manera inadecuada para llegar a dilatar el cuello uterino de forma eficaz. Esta también se le conoce como una disfunción uterina. En segundo lugar, tenemos a las anomalías fetales de presentación, posición o desarrollo fetal, que pueden llegar a retardar el proceso. Por último, los cambios estructurales que pueden contraer la pelvis ósea materna o también las anomalías de los tejidos blandos del tracto reproductivo. Estas pueden constituir un obstáculo para el descenso fetal. Maniobra de Gaskin o también llamada cuadrupedia. Esta es una maniobra de segundo nivel en el cual consiste que la mujer se encuentra apoyada sobre sus manos y rodillas para proceder al parto del hombro posterior, que ahora quedará en posición anterior. En esta posición, la fuerza de gravedad actúa sobre el feto, además de que se produce la modificación de los diámetros pélvicos. Maniobra de McRoberts es una maniobra de primer nivel, en la cual consiste en quitar las piernas de los estribos y flexionar bruscamente los muslos hacia el abdomen. El asistente también proporciona presión suprapúbica simultáneamente, como se muestra en la imagen. A continuación, vamos a presentar las distocias fetales y las maniobras. Tenemos, cuando hablamos de distocias, es un parto difícil o también pueden presentar alteraciones o complicaciones, ya sea en la situación, en la presentación, alteración en funicular, en las deflexiones, en la variedad de posición y en la distocia de hombros. Para comenzar, dice que la situación, el feto o el bebé puede presentarse de dos formas, sea de una forma perpendicular al eje de la madre, como podemos observar aquí, ya que el feto se encuentra en una posición transversa. Además, también podemos que el feto se puede encontrar en una posición oblicua. Y cuando hablamos de la presentación podálica, dice que hay tres formas en la que el bebé puede presentarse de una forma pura, que puede presentar solo las nalgas, presentando un índice del 60 al 65%, o una presentación de nalgas y pies, que es una presentación completa, teniendo un índice del 5%, que esta no es la menos frecuente, y una presentación incompleta, donde podemos ver el miembro inferior saliendo por el conducto vaginal. Además, también tenemos que los factores de riesgo que predisponen para que el feto tenga una alteración en la situación o en la presentación, tenemos que primero va a ser la prematuridad, después le va a seguir las mujeres multíparas, tumores y la placenta previa. Además, tenemos también que para poder realizar un tratamiento, dice que en estas dos presentaciones o alteraciones que presenta, siempre se va a utilizar la cesárea. Previamente, si no se puede realizar la cesárea en la situación, podemos hacer una rotación externa, no interna, ya que esto está contraindicado. Mientras que en la presentación, cuando tenemos una presentación incompleta, tenemos que el bebé, aquí se realiza una cesárea cuando el bebé viene en extensión, cuando viene con un peso menor de 1500 gramos, cuando está antes de las 32 semanas de gestación. Además, también tenemos que tener en cuenta cuando el paciente viene en presentación podálica, se pueden realizar 4 maniobras. Estas 2 maniobras son para retirar primero los hombros. Estas 2 maniobras de acá son para retirar la cabeza, ya que esta primera maniobra se conoce como la maniobra de Müller, en donde vamos a retirar los hombros, e igualmente esta es la maniobra de Rojas para retirar los hombros. Y tenemos que la maniobra de Broch es para desprender la cabeza del bebé, e igualmente que la maniobra de Maurich. Es importante mencionar que si va a realizar un parto vaginal en presentación podálica, tenemos que tener en cuenta que puede causar alteraciones. Ya puede ser el prolapso del cordón, tanto con membranas íntegras como membranas rotas, ya que esto puede causar sufrimiento fetal agudo. O también puede causar óbito, que es la muerte fetal. A continuación, tenemos que en la variedad de posición van a tener 2 alteraciones, en donde nos vamos a guiar por el occipucio, como está aquí y acá en el occipucio. Dice que va a presentar, como dije, 2 alteraciones. Una en el occipito ilíaco izquierdo transverso y en el occipito ilíaco izquierdo posterior, en donde aquí tenemos en el transverso va a estar el occipito en relación con el plano transverso, acá el occipito en relación con el plano posterior. Además,
Cuando hablamos de las deflexiones, tenemos que tener en cuenta que se van a presentar 3 grados. En el grado 1 va a ser el sincipucio, en el grado 2 va a ser la frente y en el grado 3 va a ser la cara. Tenemos este va a ser leve, moderada y grave. Tenemos aquí tener en cuenta que aquí va a variar tanto el punto de referencia como el diámetro de presentación. El punto de referencia cuando es leve va a ser ya no en el sincipucio, va a ser en el bregma o en la fontanela anterior. Acá no va a ser ya en la frente, sino que va a ser en la nariz o en la glabela. Acá ya no va a ser en la cara, sino que va a ser en el mentón. Y tenemos el occipito frontal, va a estar en una medición de 12,5 centímetros. El occipito mentoniano va a estar en una medición de 13,5 centímetros, ese va a ser el más grande. Y el submentoniano bregmático va a estar en 9,5 centímetros. Dice que este se puede realizar por parto vaginal. Este tiene que ser sí o sí por cesárea. El de acá tiene 2 relaciones. Si es mento anterior, va a ser por parto vaginal. Si es mento posterior, tiene que ser sí o sí por cesárea. La distosia de hombros consiste en que si el bebé presenta una macrosomía, esto quiere decir una cabeza grande, o también si la paciente presenta diabetes mellitus tipo 2 o presenta obesidad. Dice que ya que si el bebé viene en distosia de hombros, tenemos 4 maniobras que se pueden realizar. Una de primer orden, segundo orden y tercer orden. En la de primer orden tenemos primero la maniobra de Max Roberts. A continuación tenemos la maniobra de Rubin. Esta consiste en que hay que tener a un ayudante y presionar en la parte de los hombros del bebé para que pueda salir la sínfisis del pubis y los hombros y puedan colocarse en la pelvis y así poder rotar al bebé y sacar los hombros. Después tenemos, si no funcionan estas maniobras de primer orden, tenemos las de segundo orden, que consiste la de Gaskin, que es a 4 patas, la de Woods. La de Woods consiste en tener al bebé estar de esta forma y tenemos que realizar una rotación de 180 grados para que el hombro posterior se haga anterior y así poder retirar al bebé en los hombros. Y tenemos que si no funciona la de segundo orden, tenemos la de tercer orden, que es la maniobra de Sabanelli, que esta consiste en retraer la cabeza del bebé hacia el vientre de la madre. Ante el diagnóstico de un parto anómalo, este se puede realizar mediante exámenes ecográficos, tacto vaginal y un diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico se va a basar en identificar una dificultad expulsiva de la cara y el mentón. De igual manera, el feto presenta un signo de tortuga, el cual se basa en una retracción de la cabeza fetal contra el periné. Y finalmente, identificar la ausencia del descenso de los hombros tras la tracción axial moderada de la cabeza fetal. En cuanto a las maniobras en un segundo nivel, se encuentra la maniobra de desprendimiento del hombro posterior, o también denominada como maniobra. Esta consiste en introducir la mano en la vagina a nivel de la excavación sacra, localizando así el hombro del feto y realizando una flexión del brazo, atrayendo así la mano fetal. Luego se realiza un deslizamiento por el tórax fetal y se va a extraer el brazo del feto. Aquí existe una disminución del diámetro biacromial aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Cuando existe algún fracaso de la progresión debido a la distosia de hombro, se puede realizar también una tracción digital de la axila posterior. Esta consiste en una flexión ligera de la cabeza fetal hacia el hombro anterior, posicionando así los dedos del medio en el hueco auxiliar fetal. Luego se debe realizar o tirar de la axila hacia abajo para lograr proceder con el parto del hombro posterior.